Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Diego Salazar en una nueva entrega de Diego Te Explica. El día de hoy veremos cómo hacer prompts para el análisis e interpretación de datos. Trabajaremos con el chat GPT y asimismo, como vimos, el prompts o un modelo de prompts para hacer investigación, para búsqueda de información. También haremos prompts para hacer análisis e interpretación de los datos respecto a una data que es pública tomado de Kaggle. En este sentido, vamos a explicar también cómo funciona esta base de datos pública que tiene algún conjunto de datos a los que usted puede acceder y hacer análisis. Inclusive usted puede entregar sus análisis, dejar sus códigos. Bueno, no les hablo más y vamos directo con la teoría y próximamente con la parte práctica como hemos procedido antes. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Compartir. Y vamos a ver la parte teórica. Entonces, al igual que vimos en lo que se refiere a los prompts de investigación o para hacer búsquedas, nosotros también tenemos prompts para análisis de datos. O sea, podemos pedirle al ChatGPT, al Gemini, al DeepSeek o a cualquier modelo de lenguaje que nos ayude a analizar datos que podemos descargarlos de bases de datos públicas o también podemos generarlos a través de encuestas o de otros mecanismos de toma de datos. Entonces, ¿cuál es la técnica de prompting? Como ya vimos, necesitamos contextualizar, explicar qué archivo o tabla ha subido, o sea, qué archivo de datos hemos subido, proporcionar el contexto relevante. Segundo, tenemos que definir las tareas que va a realizar, qué le vamos a pedir estadísticamente o qué le vamos a pedir como en el caso de un modelo predictivo, si es Machine Learning o Deep Learning, dependiendo de la cantidad de datos y del tipo de información que tenemos. Entonces especifica acciones estadísticas correlacionales, gráficos, modelos. Tercero, tenemos que pedirle un formato de salida. Indica cómo quieres ver los resultados, ya sean tablas, resúmenes o gráficos. ¿Sí? En el caso de la información o la data, es importante recalcar que esta información normalmente viene en formato de archivos CSV. Entonces, cuando usted haga una o descargue información de estas bases de datos, por lo general o la mayoría de veces va a encontrar datos de tipo CSV. ¿Sí? Que quiere decir que son datos que normalmente son separados por comas y constituyen un texto plano. Sí, estos archivos los podemos abrir en una hoja de cálculo o podemos descargarlos de una base de datos y que nos convierte en archivo plano. O sea, podemos hacer esas actividades. Em, entonces, cuando usted haga análisis de datos, casi siempre se va a encontrar con archivos CSV. Hay otros formatos también que son válidos y que lo veremos si es que es posible, que también están dentro de las bases de datos de Kaggle, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de estadísticas descriptivas. Entonces podemos decirle solicita la media, la mediana, la desviación estándar y el rango. Pide diferenciar por género, por ejemplo, u otra categoría. ¿Sí? Y solicita que los resultados se muestren en una tabla clara. Entonces, como les decía, tenemos que ver qué es lo que queremos, pedirle cómo queremos que nos muestre, si esa tabla gráfico o cualquier otro modelo, que nos haga una agrupación por ejemplo, por género y una comparativa, por ejemplo, como ANOVA o pruebas no paramétricas. Podemos pedirle correlación entre las variables. Podemos solicitar la matriz de correlación entre variables numéricas, pedir un resumen de las correlaciones más altas, o sea, cuáles son los aspectos que se relacionan más entre sí, dentro del conjunto de variables que están dentro de nuestro set de datos, e incluir una interpretación en lenguaje sencillo. Entonces podemos pedirle además que sobre esa base de resultados nos interprete esos datos que nos muestran visualmente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una comparación
entre dos grupos. Quiero saber cuál es el rendimiento entre hombres y mujeres. Quiero hacer una comparativa. Puedo utilizar una prueba no paramétrica o puedo utilizar ANOVA. Sí, y le puedo pedir al modelo de lenguaje que me interprete los resultados, que quiere decir que nos indique si es que existen diferencias significativas entre los dos grupos, si no existen diferencias significativas, que quiere decir que no depende del género, en este caso el rendimiento académico. O también podemos hacer otros análisis, entonces todo lo podemos pedir, entonces nos puede dar interpretando, sí. Los resultados que se obtengan en los estadísticos, por ejemplo, los valores de f, los r cuadrado, ¿no es cierto? Dependiendo de las cosas que queremos evaluar. Entonces, en comparativa con ANOVA, por ejemplo, indica la variable dependiente y la categoría, por ejemplo, grupo de edad. Solicita un ANOVA para comprobar diferencias significativas, las que les mencioné. Incluye el estadístico F, el p-valor y la interpretación final. Recuerden que se basan, estas estadísticas o los análisis estadísticos, se basan en las hipótesis alternativas y la hipótesis nula. Por ejemplo, aquí tenemos una prueba no paramétrica, lo que les mencionaba, cuando no se cumplen supuestos de normalidad, si se usa Kruskal-Wallis, por lo general, que definimos la variable de interés y el factor de comparación, por ejemplo, el nivel de estudios. Solicita, por ejemplo, el estadístico H, el p-valor, ¿sí? Y la interpretación en pocas frases. Ejemplo 5, distribución de datos. Solicita un histograma diferenciado por categorías, por ejemplo, género. Pide un análisis breve sobre la distribución, sesgo, simetría o dispersión. Sí. Entonces aquí tenemos un análisis de histogramas por género. Otro ejemplo, por ejemplo, el modelo predictivo simple dice define una variable objetivo y las variables explicativas. Solicita entrenar un modelo de regresión lineal simple. Pide coeficientes r cuadrado e interpreta las variables más influyentes. Recuerden que r cuadrado nos da la desviación, ¿no? Porcentaje de desviación respecto a una variable que estemos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos un prog maestro para el dataset. Dice descriptivas, calcular a media, mediana, desviación estándar y rango de variables. Podríamos decir, calcúleme todas las estadísticas descriptivas. Correlacionales, genera la matriz de correlación y resume las más relevantes. Bueno, ahí la correlación de Pearson, cuando hablamos de variables numéricas, podemos establecer una correlación de Pearson h cuadrado. O también podríamos definir en el caso de variables categóricas que también pueden darse, una correlación de Kramers-B, ¿sí? Entonces podríamos hacer una correlación entre variables y también definir cuáles de esas son las más relevantes dentro de, por ejemplo, rendimientos académicos. Si quisiera saber si el género o si quisiera saber si es que el apoyo de los padres, que en este caso vamos a analizar una base de datos, donde los padres se cuantifica el número de intervenciones de los padres, cuántas veces les han dado acompañamiento en las sesiones, por ejemplo, del colegio, cuántas horas de trabajo dedican, por ejemplo, al estudio, cuántas horas se dedican a estudiar, etcétera, para determinar el rendimiento académico. Entonces, podemos sacar una relación entre variables numéricas con Pearson o como les mencioné, si son categóricas, podríamos utilizar una relación de Kramer-B. Podemos hacer comparativas, como les explicamos, aplicar a nuevas o pruebas no paramétricas según corresponda. Un modelo predictivo que entiende un modelo con una variable objetivo para hacer justamente en base a las características de los datos, determinar la tendencia a que un grupo con ciertas características eh, tenga un buen rendimiento, mal rendimiento, mediano rendimiento. Sí, porque dataset que vamos a utilizar tiene cuatro categorías, podríamos decir bueno, malo, pésimo, etcétera. Y también definir las conclusiones, resumir los hallazgos claves en un lenguaje apropiado y académico, científico sería. Asimismo, podemos interpretar los datos, ¿no es cierto? Podemos después decir los análisis, interpretemos los datos. Muchas personas se quedan con el análisis, pero no hacen la interpretación y eso casi es como un estudio incompleto.
Entonces, un buen prompt contextualiza el origen de los datos y las variables claves, define claramente las tareas analíticas que desea ejecutar y también elige el formato de salida que facilite la interpretación, tablas, gráficos, modelos, combina múltiples técnicas para obtener un análisis completo y coherente. Bueno, eso es todo. Este material está subido en, en la plataforma y vamos a ver cómo hacer la práctica. Bueno, vamos a entrar a la parte más emocionante que es la práctica. Entonces, para ello vamos a utilizar bases de datos públicas. Vamos a irnos a la página web Kaggle. Sí. Ustedes se pueden registrar Kaggle.com, como ustedes están viendo en la pantalla. Ustedes pueden registrarse con su cuenta de Gmail. Sí, usted puede registrarse con su cuenta de Gmail. Bueno, cuando ustedes ingresan a Kaggle, bueno, voy a salirme porque esto estaba dentro, estaba logueado. Vamos a ver, aquí está mi usuario. Como les digo, ustedes pueden registrar su cuenta, no es motivo de registro este tutorial, pero ustedes pueden registrarse, ¿no es cierto? Con su cuenta de Gmail, incluso aquí te dice, regístrese con su cuenta de Gmail o con otro email. Sí, aquí tenemos, vamos a ingresar justamente con nuestra cuenta de Gmail. En este caso yo tengo asociada mi cuenta personal, ¿ya? Y ahí estoy en Kaggle, sí. ¿Qué tiene de bueno este Kaggle? Sí, tiene bases, datasets generados alrededor del mundo. Usted puede contribuir también. Si ve aquí tiene datasets en algunas temáticas. Por ejemplo, tenemos datasets en ciencias de la computación, en educación, en clasificación, en visión por computadora, eh, programación neurolingüística, visualización de datos. Y entonces tenemos una gran cantidad de bases de datos que nos pueden ayudar a nuestros estudios o que pueden servir de guía para nuestros estudios. Es más, si ustedes quieren tomarlos, estos datos son Creative Commons en algunos casos. Sí. Por ejemplo, vamos a irnos a educación y justamente vamos a analizar el modelo predictivo del rendimiento académico. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí tenemos 12.572 datasets. Fíjense. Em, Justamente aquí quiero comentar que el éxito de los países también puede definirse por la cantidad de información que manejan. De hecho, los gringos manejan nuestra información porque todos nuestros correos, nuestra información que está en la nube, etcétera, etcétera, están en la infraestructura tecnológica de los americanos. De todas maneras, a pesar de que firmamos un acuerdo de privacidad, siempre va a haber alguien que esté detrás que nos pueda observar. Entonces, tenemos a mayor cantidad de información, creo que tenemos mayor poder. Sí, entonces, nosotros también deberíamos como país o como ciudadanos o como investigadores, docentes, nuestra función también es tomar datos, sí, siempre cuantificar, tratarlos. Bueno, soy ingeniero, normalmente mi punto de vista es un poco numérico, cuantitativo. No obstante, también soy doctor en ciencias humanas y por tanto también tengo una visión vivencial cualitativa, dependiendo de la epistemología si estamos hablando. Hay un poco de choque a veces entre los dos mundos, pero la data es importante porque igual si tomamos datos dentro de aspectos etnográficos, casos, un grupo de expertos, etcétera. También podríamos tomar aspectos, incluso con minería de datos, tomar aspectos que nos permitan establecer la coincidencia de criterios entre las personas y sacar nuestras conclusiones o nuestros análisis de resultados. Entonces voy a irme a esta base de datos que dice rendimiento de académico, el dataset. Sí, y aquí es importante también que cuando ustedes analicen datos, o tomen datos, deben saber de qué se trata. Y justamente cuando usted va a un dataset de Kaggle, aquí le explica el datacard de cómo está constituido. Le dice que está constituido por 5.000 registros
de estudiantes de escuela, ¿no? O sea, de colegio sería en nuestro nivel. Eh, y tienen dentro de sus campos, por ejemplo, situaciones demográficas, hábitos de estudio, el acompañamiento de los padres, actividades extracurriculares y otros elementos académicos. Entonces aquí me resume básicamente cómo está constituido. Dice, aquí está la tabla de contenidos. Y dice Bello Mari, aquí te dice cómo está constituido su dataset. Por ejemplo, dice la información del estudiante, el ID, la edad, el género, la etnia, la educación respecto a la situación parental, el acompañamiento, los hábitos de estudio, las ausencias, la tutoría. Sí. ¿Quién se encarga de mantener al estudiante? Las actividades curriculares, por ejemplo, deportes, música o actividades de voluntariado y el rendimiento académico. Así que es la variable meta, sí, porque yo quiero medir en función de estos. Y si ustedes quieren tomar en cuenta, sin hacer inteligencia artificial, aquí me dicen cómo está categorizada. Por ejemplo, edad entre 15 y 18 años, género, si es hombre cero, si es mujer uno. Ustedes tienen que conocer estos datos porque están categorizados y codificados. Sí. Por ejemplo, en etnia caucásica, africana, asiática, otros, nosotros en nuestro medio tendríamos algunas categorías, por ejemplo, mestizo, blanco, afro, indígena, en general, ¿no? Y así vamos por nacionalidades, tendríamos otra connotación. Entonces, aquí, por ejemplo, como les mencionaba, nosotros podríamos basarnos en estos estudios previos, qué sé yo, tomar el mismo modelo, pero en función de nuestras realidades. Y sería un estudio muy válido. Tenemos, por ejemplo, la educación con los padres, educación, nivel de los padres de estudio, por ejemplo. Dice si no ha tenido ningún nivel, si es que ha logrado cruzar high school o la universidad, o si es bachiller, o sea, ya es profesional en nuestros países, sí. Bachelors y higher, bueno, ya posgrado serían nosotros, sí. Y los hábitos de estudio, por ejemplo, el tiempo de estudio a la semana que se dedican, las ausencias, si es que falta mucho a clases o no, sí, entre 0 y 30. Las tutorías, si es que los estudiantes reciben o no reciben tutorías, y así tenemos otros aspectos. Pero aquí es importante, no basta el dataset, basta también saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Normalmente cómo vamos a codificar o categorizar. En términos de Machine Learning, recuerden que las categorías, dependiendo, si es una escala, a lo mejor un número ordinal es adecuado. Pero si es que ya son variables categóricas, por ejemplo, hombre o mujer, o, o digamos que tengo una mezcla de colores rojo, verde, azul, em, yo podría codificarles de distintas maneras. Sin embargo, a veces se utiliza el one-hot encoding, que se hace a través de la combinación de decir que el elemento que selecciona es uno y el resto de elementos que se codifican dentro de ese rango o número de bits es cero. Bueno, para determinar estos datos, entiendo que la mayoría de nosotros como educadores, o al menos deberíamos revisar cómo codificar, ya sea a través de etiquetas, sí, o a través de variables binarias que nos permitan cuantificar, ¿no? O sea, en función de si existe, le pongo uno y si no corresponde, le pongo todo lo demás cero. Em, Va a depender del análisis y del punto de vista, porque si yo digo, por ejemplo, si yo le codifico al negro con cero y al indígena con uno y al blanco con dos, eh, yo no puedo aquí, por ejemplo, si son categóricas, yo no puedo decir, el negro vale menos que el blanco o que el mestizo, porque no es un orden, no, no hay una ordinalidad, no hay una escala. Por ejemplo, cuando nos califican como docentes o cuando calificamos a otros, por ejemplo, un servicio nos dicen en la escala del 1 al 5, ¿qué le pareció el servicio? 5 siendo la más alta y 1 la más baja. Entonces, ahí sí podemos calificar de manera ordinaria y codificar de esa manera. Entonces, hay un proceso de codificación también de la información que debe ser pertinente con lo que estamos haciendo. Y aquí
Recuerden que estas clases de Diego te explica van más allá del uso de la inteligencia artificial. Pues fíjense que aquí me da todo cómo está constituido nuestro dataset. La licencia es Creative Commons o es una licencia pública. Y es decir, que yo puedo utilizar este dato, puedo modificar este dataset y es permitido porque es como parte, es como si estuviéramos hablando de un software libre. Aquí también tenemos el código que, por ejemplo, si yo no le preguntara a la inteligencia artificial y quisiera ver cómo han hecho Notebook, por ejemplo, aquí hay algunas variantes, por ejemplo, yo sobre ese dataset, el mismo dueño de los datos ha hecho estos estudios, por ejemplo, vamos cómo está, hace análisis, justamente aquí te dice el análisis predictivo de los estudiantes, ¿sí? Del performance, y aquí te da una introducción de cómo ha hecho la base, la información, cómo está descrito el dataset, las configuraciones y los modelos de entrenamiento que he aplicado para hacer un modelo predictivo. Entonces aquí te dice, aquí te da el código, o sea, yo sin necesidad de acudir a la inteligencia artificial, ya tengo el código en Python. Sí, Python es el lenguaje por excelencia para la ciencia de datos, donde, por ejemplo, me muestra justamente los códigos que me permiten mostrar el dataset, ¿sí? El dataset, o sea, cómo están constituidos los datos, me dice el tipo de información. Sí, por ejemplo, si es el estudiante, dice que es un integer de 64, la edad es un integer de 64. Si es que vemos por ahí un object, por ejemplo, es sujeto. Aquí la mayoría de variables, como ustedes pueden ver, son numéricas, ¿sí? Es int64, son enteras y son numéricas. Y aquí tenemos el GPA, que es el promedio de rendimiento académico, que está estrechamente asociado con el tipo de rendimiento, bueno, malo, excelente, que es categórico. Es flotante y también tenemos las categorías clasificadas, creo que son cuatro categorías, me parece que son del 1 al 4. Eso, ahí tenemos que justamente poner la parte que les mencionaba, saber qué tipo de datos o con qué estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí está, ve los datos nuevamente. Vamos a ver aquí, hace las estadísticas descriptivas, justamente. Aquí hace las estadísticas descriptivas, la cuenta, el total de elementos, la media, la desviación estándar, el mínimo y los cuartiles, ¿no? Tenemos cómo están distribuidos los cuartiles. Vean, sin hacer nada, aquí ya nos da una solución, ¿sí? De aquí, por ejemplo, me da la distribución de las clases. Aquí tenemos cuántas personas de clase excelente, o bueno, bajo serían. Bajo, lo que está aquí está ordenando. Bajo, medio, muy bueno y excelente. Entonces, hay muy pocos excelentes que tienen lógica, ¿no? Eh, Debe haber un promedio de clases que es entre la 2 y la uno, ¿sí? Y hay muchas personas que en este caso podrían tener mal rendimiento. Y aquí dice hacer una distribución por género. Es lo que decía en las diapositivas. Podríamos hacer una distribución estándar, un histograma y la distribución de GPA, por ejemplo. Sí, entonces aquí podemos hacer una distribución en el GPA y la cuenta, ¿no? Por rangos etarios, dependiendo de lo que queramos evaluar. Pero fíjense que sin saber leer ni escribir, perdonen el término coloquial, podemos lograr hacer análisis, porque tenemos, o podemos tener datos similares, como les digo, una forma de investigar relativamente sencilla para todos nosotros podría ser tomar estas referencias que son a nivel internacional, ¿sí? Y que nos permiten, porque están con licencias Creative Commons, que nos permite justamente compartir estos conocimientos. Es más, usted puede compartir estos conocimientos y yo le sugeriría, bueno, no lo he hecho todavía, pero yo le sugeriría que si es que pueden compartir conocimiento, información, datos, si es que ya los han utilizado para sus experimentos, entiendo que estas personas ya le realizaron sus datos y luego de eso ya comparten, los hacen públicos, que me parece algo bueno, sí. Entonces ustedes pueden hacer o compartir los datos con los demás. También pueden compartir. Aquí te dicen las salidas. Eso es lo que se refería de que, bueno, aquí no hay nada de salidas, está cero.
Las advertencias son los registros de los eventos que pueden darse y los comentarios que se pueden generar. Todos tienen una creatividad. Entonces, ¿cómo nos bajamos el dataset? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden descargarse los datasets cuando estábamos viendo justamente la CAR de cada base de datos. Por ejemplo, estábamos viendo de educación. Ya vimos de qué se trata la base de datos, pero no nos hemos descargado. Entonces, aquí tenemos, ustedes como educadores podrían justamente ver estos datasets y analizar. Incluso hay de vehículos, del Uber, recién han sacado una base de datos. Y aquí, después de ver, aquí me dice el tipo de datos que es un CSV. Sí, aquí me dice que es separado por comas, creo que decía que estaba acá arriba, ¿no? Sí, dice que categorizados estudian académicos los logros en 5 clases, que dice, bueno, por aquí te habla sobre que es un archivo CSV separado por comas, ¿no es cierto? Entonces tienes que ver cómo están los componentes, ya vimos, y cómo están categorizados. La licencia, y aquí me dice, aquí está la base de datos. Y ustedes pueden revisar que esté separado por comas. ¿Sí? Hay que ver cómo están. Pero en alguna parte ustedes pueden buscar justamente cómo está estructurado el CSV. La mayoría de CSVs están separados por comas o también por punto y coma, dependiendo del lenguaje que usted en el momento de crear el archivo plano lo determine. Entonces, ¿cómo ver el CSV? Entonces ya me descargué el CSV. Son archivos que a pesar de que tengan 5000 registros, son archivos planos. Como son texto, no tiene no es muy pesado. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver el dataset, sí, nos podríamos ver el dataset cómo está constituido. En este caso, por ejemplo, el Synthetic ya me había descargado 2 veces, pero ahí se le ve, ¿no es cierto? Podemos abrir con el bloc de notas y ahí vemos claramente que están separados por comas. Entonces aquí está cada uno de los campos y también los datos que están separados por comas. Entonces, en base a esos datos, podemos ver claramente que están separados por comas, ¿no? En algunos casos, cuando usted hace por ejemplo, una encuesta y está en Excel y luego le pasa a un CSV, normalmente se lo ponen con puntos y comas. Entonces ahí simplemente cambiamos de símbolo para que nos dé la delimitación adecuada. Si a ustedes no les gusta ver en formato de texto, también podemos hacerlo a través de darle doble clic, como cualquier programa. Y a lo mejor nos muestre así, o nos pida que le abramos en función de los datos. Entonces cogemos la columna y vamos a datos y vamos texto en columna, ¿sí? Y aquí me dice delimitados porque en este caso va a ser por comas. Si a usted no le gusta ver eh, en un archivo plano, podemos ponerlo así. Y aquí ya podemos ver el ID del estudiante, la edad, el género, la etnia, cómo estaba categorizado. Recuerden que tenemos que ver cómo estaba categorizado, hasta qué nivel estudiaron los padres, el tiempo de estudio de la semana que se dedica, cuántas veces falta, si tuvo tutorías, quién es el padre que le soporta o el parental support, las actividades extracurriculares, los deportes que practica, la música, si se dedica a ser voluntario, el promedio de notas y la clasificación categórica de los resultados. Recuerden que esto está casi íntimamente relacionado con la nota, entonces, si es que hacemos un análisis, em, justamente cuando estábamos analizando el dataset o cuando se estaba explicando el dataset que estábamos viendo,
Nos decía que el GPA, que es el promedio de los estudiantes, tiene mucha relación en este caso con el rendimiento. Entonces, es como decir, digamos que en una clase todos son hombres, digamos que no hubiera ninguna mamita. Entonces, la variable hombres respecto al, si digamos que la variable hombres es una variable dependiente y queremos una variable meta que sea, por ejemplo, deporte favorito, ya, se me ocurre. Entonces, si todos son hombres en sí mismos, la variable hombres como tal no influye en los resultados porque todos tienen la misma característica. Es algo así, viene a ser como una característica uno a uno. Si tengo promedio de 20 es que tengo excelente, soy excelente, ¿no es cierto? Si tengo 19 20 recuerden que antes calificaban sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, irregular, creo que era menos de 13. Bueno, en nuestros tiempos hablo de yo soy 50 años, medio siglo de vida, entonces tenemos esas características. No sé cómo les clasifiquen hoy día a los estudiantes de las unidades educativas. Pero en fin, estamos haciendo una relación casi directa, entonces como que esa variable en sí mismo, decir que tenga 20 o es sobresaliente, no es influyente en el resultado y por tanto podríamos descartarlo del análisis de datos. Una vez que tenemos Kaggle y hemos bajado la información, ahora sí podemos pasar a ayudarnos justamente con la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial al final termina siendo una herramienta. Entonces, traten de utilizarlo de manera ética. De hecho, nuestros datasets deberían ser primordiales ahora. O sea, deberíamos, qué sé yo, crear nuestro propio dataset, hacer nuestra propia investigación, recolectar nuestros propios datos y apoyarnos es que no somos, o sea, a lo mejor somos educadores, no somos informáticos, a lo mejor nos dedicamos más a la parte psicológica, etcétera, pero no, justamente no somos em, técnicos en la materia, pero sabemos cómo interpretar los resultados, sabemos cómo sacar las estadísticas, porque creo que en todas las carreras la estadística es muy importante. En las ciencias sociales también, a pesar de que, bueno, existen otros tipos de muestreos para lo que es eh, investigación social, ¿no? Sí, son otro tipo de connotaciones, pero de todas maneras necesitamos, como les decía, la data. Entonces, va a depender de nuestro criterio. Entonces, la ayuda que podamos obtener, igual tenemos que volverla a analizar nosotros internamente o en base a nuestra experiencia, justamente discriminar si lo que me está dando el chat es correcto o es válido. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esos aspectos cada vez que hagamos nuestros análisis. Entonces, vamos a proceder a la práctica. Una vez que ya tenemos el dataset bajado, voy a utilizar ese dataset. Entonces, voy a agregar. Y nosotros tenemos el dataset que ya le bajé como 3 veces por el ejemplo. Vamos a ver el primerito. Que está, bueno, el segundito. Ah, no, aquí está el primerito. CCB. Ya vimos que estaba separado por comas. Sí, y vamos a ver, bueno, no es parte del curso, pero vamos a ver un poco del Google Colab, que también tiene inteligencia artificial para lo que es programación. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy básico. Este utiliza Gemini porque es del Google, es de Gemini. Voy a, por ejemplo, solo voy a visualizar los datos. Visualizar datos. Si ustedes no saben leer, no saben mucho programación, aquí les ayuda. Incluso ustedes lo pueden predecir. Le pueden decir que genere. O mientras escriben, por ejemplo, voy a importar siempre que importar librerías. Pandas, Aspidi. Sí. Import, y aquí me sugiere, vean, solo le puse import en la librería para lo que son el manejo de matrices o para hacer gráficos, Matplotlib, ya, o también otro tipo de gráficos, sí, y warnings, ¿no es cierto? ¿Ya? Y digamos que yo quiero, digamos que corro mis librerías y yo quiero ver si Veamos que se carguen mis librerías, se pone el vistito y le voy a añadir un código fuente para leer.
Normalmente cuando ustedes leen un DF, un data frame, un C de datos, le ponen DF, que significa data frame, y aquí ya me da la sugerencia. Dice, le doy en tab, ya me dice, léame el archivo de datos. Sí. Aquí habla un archivo supuestamente que se llama trained. Sí. Y me dice que me lea la cabecera, que quiere decir que vea las 10 primeras filas de mi C de datos. Entonces, ¿cómo obtengo los datos? Sí. Si es que quisiera hacerlo a través de programación, vean que casi no programé porque el mismo inteligencia artificial, en este caso Gemini, me da eso. Entonces voy a coger mi C de datos, por ejemplo, aquí. Y eso también, este código estaba en el código que nos mostraba el Kaggle, ¿no? Por ejemplo, aquí en código nos daba el C de datos, cómo obtenerlo. Aquí está. Bueno, aquí utiliza, aquí lee el archivo CSV en este repositorio. Nosotros como ya nos bajamos y aquí también desde el DF-hit, ¿no es cierto? Para mostrar las primeras filas. Y aquí ya nos bajamos. Entonces aquí cogemos el C de datos, copiamos la ruta de acceso y aquí le damos la ruta, le ponemos y nos va a leer los 10 primeras líneas o 10 primeros registros en nuestro dataset. Y ahí podemos visualizar. Aquí me sugiere, ¿quiere generar código de dataset? ¿Quiere ver gráficos? Vean sin hacer nada. Ya tengo un conjunto de gráficos. Esto también es inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo nos ahorra? Por eso les digo aquí la parte más importante que debemos a nosotros ahora como investigadores, como docentes universitarios o de los centros educativos, es justamente centrarnos en la data, porque de cierta manera tenemos cómo ahorrarnos tiempo, cómo ayudar, ahorrarnos ayuda, ya no necesitamos necesariamente de un programador para que nos ayude justamente a sacar resultados. Y nosotros también podemos interpretar, bueno, podemos pedir ayuda que nos interprete, pero también ver que esas interpretaciones sean correctas. Vean, sin hacer nada, sin hacer una línea de código, de hecho me ayudó toda la inteligencia artificial, eh, ya me está generando distintos gráficos que podríamos analizarlos. Bueno, y bueno, vamos al grano con nuestra parte de ChatGPT. Entonces ya subimos el, en este caso ya subimos el set de datos que queremos analizar. Entonces le voy a decir, voy a copiar un prompt. No, ya copié este. Entonces aquí, eres un experto investigador, eres experto en estadística. Recuerden, aquí tendríamos que hablar de la parte de la moderación en estadística, estadística y científico de datos y en ciencias de datos. Damos la moderación. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Eh, en base, en base al set de datos adjunto, al set de datos adjunto, en base al set de datos adjunto, sí, ahí lo voy a pedir, ahí lo estoy especificando en base a este dataset, coma, ayúdame a realizar los siguientes análisis, lo que nos sugería en la teoría. Los siguientes análisis. Dos puntos, aquí puedo decirla. Estadísticas descriptivas de cada variable. Estadísticas. Puedo decirle deme la media, la mediana, no, pero mejor hagamos todas las estadísticas descriptivas de cada variable. Descriptivas de cada variable. Coma. Matriz de correlación de cada variable. Coma. La correlación, quiero saber, por ejemplo, qué tan incidente es, por ejemplo, que
¿Qué tan incidente es que la educación del padre en el rendimiento académico del estudiante? Entonces, por ejemplo, que de cada variable quieres establecer la matriz de correlación, matriz, perdón, matriz de correlación. Disculparán, tengo discapacidad visual. No es que me toca acercarme mucho a la pantalla y no es que no me guste usar lentes, simplemente que mis ojos ni con lentes funcionan, así que disculparán si a veces me meto la cabeza mucho en la pantalla. Entonces, quiero establecer la matriz de correlación entre las variables numéricas con un mapa de calor. Como también quiero establecer, por ejemplo, lo que les decía. Quiero establecer, por ejemplo, una comparativa, ¿sí? Entre, por ejemplo, el rendimiento académico de hombres y mujeres. Eso podríamos hacer, recuerden, con ANOVA o con una prueba no paramétrica como de Kruskal-Wallis. Bueno, ANOVA, recuerden que se utiliza cuando se cumplen las condiciones de normalidad, ¿sí? Cuando se cumplen las condiciones de normalidad. Cuando se cumplen las condiciones de homoscedasticidad, sí, e independencia de las muestras. Si es que esos parámetros no se cumplen, entonces deberíamos aplicar otro tipo de pruebas que se llaman no paramétricas, como las Kruskal-Wallis. Entonces, quiero un mapa de calor. ¿Qué más necesito? Realiza un análisis comparativo con ANOVA o en su defecto, una prueba no, una prueba no paramétrica. Hacer un histograma, hacer un histograma de, aquí era del grades class, ¿no? Que es el tipo de cis que, entonces aquí sería de la distribución del grades class, creo que así se llama, ¿no? Aquí estaba la base de datos. Eh, Vamos a ver, notebook, vamos a ver a los datos. Es grade class, ¿no? Aquí podemos ver. Es grade class, sí. Entonces podemos poner un histograma de la distribución del grade class. Ay, ¿qué pasó? Yo creo que sí. ¿Qué pasó? Control Z. Ah, ya. Qué susto. Del grade class. Ya estaba tan bonito mi prompt. En función del género, coma, finalmente realizo un análisis. Realizo un análisis predictivo del grade class, excluyendo excluyendo el promedio
el GPA, que era el promedio de rendimientos, ¿no es cierto? Porque, como les mencioné, tiene una relación prácticamente como decir uno a uno. ¿Sí? Es lo mismo que decirle yo me llamo Diego o me llamo Ricardo, sí, porque soy Diego y Ricardo. Entonces, es prácticamente como decir estoy hablando con la misma variable. Entonces, excluyendo el GPA, incluir gráficos. Aquí dice hacer un gráfico sería, ¿de una vez? Un gráfico. Gráfico de histograma de la distribución grade class en función del género. Finalmente realiza un análisis predictivo grade class excluyendo y considerando em, el modelo que consideres. Digamos que yo no sé mucho de modelos, sé que existe regresión lineal, regresión polinómica, regresión logística, existen algunos otros mecanismos, redes neuronales, SVMs, etcétera, ya en términos de inteligencia artificial para los modelos predictivos. Pero digamos que como soy primerizo, no tengo idea, voy a decirle, o tengo una vaga idea, le digo, y considerando el modelo predictivo de Machine Learning, de Machine Learning, de Machine Learning eh, para, a ver, dice, eres experto en estadística y ciencia de datos. En base, no quiero mostrar mi cabeza cerca de la pantalla. En base al set de datos adjuntos, ayúdame a realizar los siguientes análisis, estadísticas descriptivas de cada variable. Establecer la matriz de correlación entre las variables numéricas con un mapa de calor, es decir, un gráfico. Realiza un análisis comparativo con ANOVA o en su defecto una prueba no paramétrica. Hacer un gráfico, realizar un análisis comparativo con ANOVA o en su defecto una prueba no paramétrica para, en este caso me falta poner los grupos, ¿no? Para para los grupos de género y grade clase, ¿no es cierto? Quiero saber si existen diferencias, por ejemplo, quisiera saber, justamente ustedes tienen que leer bien el prompt si es que lo van a mandar en un solo prompt. Aquí justamente deberíamos decirle grade class. Quiero comparar qué tan, si son, si existe una diferencia entre los hombres y mujeres respecto a sus categorías de rendimiento académico, excelente, bueno, muy bueno o malo. Creo que eran cuatro, yo creo que cinco. Pero entonces ahí quiero saber, justamente le tengo que decir qué grupos voy a comparar. Entonces, realizar un análisis comparativo con ANOVA, en su defecto, con una prueba no paramétrica para los grupos de género y grado de clase. Hacer un gráfico de histograma de distribución de grado de clase en función del género. Finalmente, realiza un análisis predictivo de grado de clase, excluyendo el GPA, porque recuerden que estaban relacionadas, y considerando el modelo predictivo de Machine Learning que consideres más pertinente. Presentar la matriz para este caso. Calcular, calcular eh, la precisión y demás. La precisión o accuracy. F1, recall y relacionadas. Así como también, coma, así como, coma, eh, establecer la matriz de confusión. La matriz de confusión. Entonces,
Ya, listo. Vamos a ver qué nos da. Y estaba pensando, aquí podría utilizar el modo agente que les había mencionado en las anteriores entregas de Diego Te Explica. Eso va a depender si queremos con más detalle un análisis más profundo con razonamiento y veamos qué nos da como resultado. Voy a pausar un poco la grabación porque puede ser que se tarde un buen tiempo. Bueno, no tanto como decir una hora, pero a lo mejor sí tarde unos 5 minutitos. Entonces voy a pausar un momento la grabación. Entonces, bueno, ya está. Ya se hizo el análisis. Fíjense que se demoró 1 minuto 55, un poquito más. Y aquí ya me da los estadísticos descriptivos. Nos podemos descargar. Donde está la cuenta, la media. Tenemos, veamos qué más nos da. La desviación estándar, el mínimo y los cuartiles, ¿no? El mínimo, el máximo, los valores perdidos. Bueno, aquí no hay valores perdidos, están cero. ¿Ya? Entonces podemos descargarnos aquí. Sí, creo que les indiqué. Se baja como, también son como CSV, me parece, ¿no? Sí, pienso que se baja como CSV. Tenemos lo que más le pedimos, también le pedí. Sigue pensando, parece, porque está, lo que veo sigue pensando, fíjense que sigue pensando. La matriz de correlación de Pearson, el diagrama de calor que le pedí. Entonces, por ejemplo, aquí toda la diagonal, obviamente, estudiante con estudiante es una correlación de 1 a 1 porque es la misma variable. Y mientras es más cercano a amarillo, tiene mayor correlación positiva. Y si tenemos más cercano a morado, es una correlación negativa, es decir, que si una variable sube, la otra baja. Básicamente eso. Aquí está el resultado de las pruebas de ANOVA con el estadístico F, considerando el género, ¿sí? Aplicando más Willing o Kruskal-Wallis. Parece que no hizo ANOVA porque a lo mejor no hubo normalidad, ¿sí? La tabla de frecuencia, ahorita la termino de analizar, la tabla de frecuencias en grados por género, la tabla de frecuencias de grados por género, eh, aquí dice arreglada, fix, esa debe ser. La distribución de clases, lo que les pedí, por género. Entonces, en esta categoría, creo que es excelente. Bueno, aquí debe estar grupo 01. Ah, no, el género es cero, cero creo que era hombre, una mujer, déjenme acordarme. Si no se acuerdan, recuerden que deben, valga la redundancia, si no se acuerdan, acudan a la data card. Y aquí tienen que ver cómo estaba distribuido el género. Me decía, la etnia, ¿dónde está el género? Se me comió el género. Aquí está género. Cero si es hombre y una mujer. No, no tengo tan mala memoria. Entonces aquí ya me dice si es género masculino, femenino, hombre, mujer, en las diferentes clases, desde la A hasta la F, A, B, C, hasta la, bueno, hay que verla bien. No recuerdo si era desde la A hasta la F. Pero también puedo descargarme los gráficos, vean, yo puedo descargarme estos gráficos y ponerle a mi artículo científico, a mi investigación, a mis diapositivas, a mi trabajo, dependiendo de lo que ustedes se dedican. O sea, fíjense que no programé una línea de código y tengo los datos. Reporte de clasificación por clases promedio final. Podemos descargarnos. Aquí tenemos las métricas del modelo, el accuracy, el F1, la precisión, el recall.
que es bajo, vean, tal cual nos decía el modelo, ¿no? 0,451, que es muy bajo realmente. O sea que no es tan predictivo el modelo. Dice que la matriz de confusión del modelo para grade class, ¿y qué modelo utilizó? No me está diciendo qué modelo. Ah, no, que te dice el gráfico de barras ya está corregido, pero al revisar que se ejecutó antes del error, veo que el código falló durante el proceso. Bueno, aquí también te da los errores, ¿no? Necesito ejecutar la parte del modelado y ANOVA, omitiendo las acciones previas que ya se ejecutaron para asegurarnos de completar todo. Ah, no es lo que creo que volvió a hacerse, sí. Y bueno, ustedes tienen que revisar justamente el modelo de las métricas, la matriz de confusión. Recuerden que aquí se sabe lo de los verdaderos positivos, los falsos positivos, y la diagonal debería ser la máxima, ¿no es cierto? Para que nos aseguremos que el modelo es bastante bueno para predecir con la data. Resultados de nuevas pruebas no paramétricas. Aquí saca el p-valor. Sí, déjenme ver si están los estadísticos F. Aquí están Manguillen y Kruskal-Wells. Y aquí están otros. No utiliza en realidad ANOVA, ¿no? Si no, se basa en pruebas no paramétricas, porque seguramente no cumplió normalidad. ¿Qué más? Listo, dice todo el análisis directamente, tablas, grade class, gráfico de distribución, descriptivos y correlación, comparativa de grupos. Ya, directamente sobre tu archivo, ya dice 5000 filas por 15 columnas, tablas interactivas con este matriz de correlación, pruebas comparativas, grade class con tamaño de efecto, gráfico de distribución, modelo predictivo. Con ocurrencia. Ya. Aquí un resumen clave de la interpretación. Aquí también ya te habla de interpretación. Descriptivos y correlación. El dataset codifica en entero la mayoría de variables. Dice, ten en cuenta que las correlaciones entre variables que en realidad son categóricas. Recuerden que categóricas, como les dije, si es que hablamos de raza, por ejemplo, no puedo decir cero, digamos, puedo codificar cero negro, uno mestizo, dos blanco. Pero eso no quiere decir que el blanco vale más que si es categórico, no puedo decir, o puedo estar en un error matemático si lo clasifico como un peso ordinal, por ejemplo, porque no es que el blanco vale más que el mestizo ni vale más que el negro. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso te dice, resultado de, ten en cuenta que las correlaciones entre variables que en realidad son categóricas, codificadas como etnia, ¿no es cierto? Nivel de educación del padre deben interpretarse con cautela en correlación con los intervalos constantes. Comparativa GPA del rendimiento académico por grupo. Compruebe la normalidad por grupos a través de los test de normalidad Shapiro y homozadesticidad con Levens para definir si la prueba es ANOVA o no paramétrica. Resultado Willen no se cumplieron supuestos de ANOVA. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los modelos. Sí, entonces aquí claramente que prácticamente el rendimiento de hombres y mujeres es independiente del género, o sea, tiene similares comportamientos, pero que no están definidos por el género, sino por otras variables. Em, Kruskal-Weill no se cumplieron supuestos de ANOVA y también las diferencias muy marcadas. Aquí dice, el p-valor es muy pequeño, es menos de 0,5, diferencias muy marcadas del GPA entre categorías de grade class, esperado por grade class, pues suele derivar del desempeño de GCA. No se cumplieron los supuestos de ANOVA tampoco. Ujú. Dice que 0,90, diferentes mercados del promedio entre categorías. Grado de clase esperable, porque grado de clase suele derivar del desempeño en este caso, del promedio académico. Aquí dice que grado de clase es aproximadamente igual que el GPA, mejor dicho, el GPA, que es el promedio, tiene mucha relación con el rendimiento académico. Por género, el gráfico de barras muestra frecuencia de cada categoría de grado de clase, separada por género. Y se usa para apreciar si hay sesgos distributivos numéricamente, las diferencias aquí no fueron significativas. Esto fue por la comparación de los modelos Kruskal-Wells o Maxwell.
Modelo predictivo, clasificación de grade clase en GPA, porque sí, entonces aquí se configuraron one hot encode, lo que les decía, eh, para, por ejemplo, hacer valer numéricamente los datos. No puedo a las variables categóricas directamente ponerles números ordinales, sino hacerle un one hot encode, que quiere decir que pongo uno solo cuando aparece esa variable y cero en los demás casos. Entonces, si las hubiera en texto, aquí casi todo viene numérico. Entonces tenemos Random Forex que aplicó. O sea, 300 rablos, todo un bosque. Partición estratificada de 80-20. 80-20, bueno, es una técnica de, si es que ustedes han visto Machine Learning, es para entrenamiento y prueba, o entrenamiento. Entonces aquí me da una métrica con random forest muy baja de 0,45%, es decir, que no es tan bueno preventivo. Y la matriz de confusión arriba del modelo acierta razonablemente, o sea, no hay mucho. Hay muchos falsos positivos, verdaderos, muchos falsos positivos sería, o muchos verdaderos negativos. Bueno, entonces, matriz de confusión está la mostrada, recomendaciones rápidas para mejorar el modelo, si se interesa, dice probar otro modelo predictivo que es el gradiente boosting, por ejemplo, el XBoost, o regresión logística, me dice. Ingeniería de atributos, balanceo, por ejemplo, debe haber la misma cantidad de hombres que de mujeres para hacer un mejor análisis. Validación cruzada, o sea, cross validation. Voy a utilizar hiperparámetros. Eh, sí, entonces aquí incluso me da la opción de que me exporte. Como ya me dio la interpretación de los datos, sí, le voy a pedir que me exporte el Word. Entonces voy a decirle, sí, coma, exportar a Word, tu reporte. ¿Ya? Pueden descargarse como vimos las imágenes, las tablas en CSV y también puedo pedirle que me haga una interpretación más amplia de los resultados. Y con eso tendríamos una gran ayuda para una investigación, como les digo. O como les estaba mencionando, vean, ya me dio hasta el reporte. Aquí hay que bajarse rápido a veces en esto, como les mencioné en otras clases, puede ser que si es que yo no bajo, el reporte se me borra. Y aquí te da el reporte descriptivo. Vamos a ver si no puso gráficos. Aquí tendríamos que descargarnos los gráficos, ¿no? Para hacer nuestro informe o si queremos hacer un borrador de nuestro artículo. Entonces aquí podríamos descargarnos. Bueno, no tenemos que hacer un aquí está la de descarga. Y tenemos toda la mano. Entonces le puedo decir sin programar una sola línea de código. También le podría pedir que me genere el código Python para poder hacer lo que estamos haciendo en Colab. Si quisiéramos comprobar, podría hacer eso. O sea, si queremos, por ejemplo, hacer una comprobación de que los resultados que me muestra el chat en el chat GPT son similares a los que haría en Python, podríamos hacerlo como eso. Y aquí le voy a decir, amplíame, ayúdame con ayúdame con una ampliación de la interpretación de resultados. He tratado de hacer tutoriales lo más corto posible, pero recuerden que yo doy clases en vivo, o sea, realmente estas clases o estos tutoriales son en vivo, es decir, a pesar de que tengo un guión, siempre amplío un poco más. O sea, por ejemplo, no sé si habrá otros cursos, pero capaz que no les mencionan de Kaggle, hacen algún set de datos propio, pero no les explican estas cosas. O por ejemplo, lo que hice con Colab. Son cosas que ustedes a lo mejor tengan que tomar en cursos más avanzados, pero ya tienen una idea de cómo trabajar con datos, ¿no es cierto? Por lo menos ver, visualizar, como les digo, como me en Colab.
Sigue siendo gráficas. Bueno, digamos que quiero ver una de estas gráficas, el código fuente, digamos, este de aquí. Dice la edad. Aquí están los rangos etarios y la distribución. Entonces yo podría ver el código fuente. Aquí está el código fuente para hacer ese gráfico. ¿Sí? Entonces, son tips que añaden más valor a lo que previamente estaba previsto, que era simplemente indicarles un prompt y que lo corra. Entonces, espero que a las personas que me estén viendo me den like y también me ayuden a suscribirse a mi canal. Cada vez estoy en un proceso constante de mejora. Si no les gusta que toda la cabeza en la pantalla es porque no veo. Como les dije, no tengo una discapacidad visual y no se arregla con lentes. Entonces, no es tanto que me quiera meter a la pantalla, pero a veces no alcanzo a leer. Y obviamente a mí tampoco me gusta estar leyendo textos, pero a veces hay cosas que no están escritas, pero como sé de qué se trata, entonces aquí también le puedo decir, aquí hay un análisis más descriptivo, justamente, más resumido académicamente, ya con una connotación más técnica. Aquí estamos con una connotación general y aquí una cosa más específica. Entonces aquí le puedo decir que me pase un Word, ¿no? Por favor. Bueno, consume energía el decir por favor, pero de todas maneras consideremos. Entonces, por favor, ayúdame, remitiendo tu última respuesta a un documento de Word. WORD. Ya, podríamos haber hecho eso con un agente. Bueno, ya vamos a ver más adelante de qué se tratan los agentes. Pero la gente se demora mucho. Si para fines prácticos podemos decirle que nos dé un archivo de Word y con eso podríamos completar lo necesario para nuestro informe. Entonces, ya hemos visto algunas técnicas de investigación hasta aquí. En la próxima entrega vamos a ver algo sobre multimedia. Ya tengo también este análisis, podría juntarle al otro, compararlo, analizar por mi cuenta los aspectos matemáticos y estadísticos con el fin de ver si todo es correcto o si el chat se equivocó y hay que corregir algo. Pero ya es una gran ayuda. Eh, Imagínense ponernos nosotros mismos a programar. Claro que ahora, como les digo, el Gemini también nos ayuda como vimos a programar. Pero justamente el tiempo es dinero y el tiempo también nos ayuda muchísimo. Y creo que ahorrar tiempo en estas épocas de la inteligencia artificial es la mayor ventaja que nos puede dar este tipo de herramientas de la nueva generación. Bueno, entonces me despido. Espero que les haya gustado mi clase y nos veremos en la próxima entrega de Diego Te Explica. Hasta mañana.